Tenemos el siguiente problema, el problema 3.9, ya viendo movimiento en 2 dimensiones o inclusive hasta 3 dimensiones, como dice el capítulo del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la 13ª edición. En este caso tenemos el problema 3.9, que porque tiene solo un punto azul podemos identificar que es un problema de nivel 1. El problema dice así: un libro de física se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 metros por segundo. Cae y llega al piso en 0.35 segundos. Ignore la resistencia del aire y calcule la altura de la mesa con respecto al piso, la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro, las componentes horizontal y vertical, así como la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. Dibuje las gráficas de posición contra tiempo, la gráfica de, en este caso posición en X y la posición en Y contra tiempo, la de la velocidad en X y la de la velocidad en Y para el movimiento, en este caso, del libro. En este caso vamos a asumir que el libro tampoco se va a abrir y también lo vamos a asumir como si fuera una partícula. Para esto he recreado en GeoGebra más o menos la escena del libro. Entonces el libro empieza en la mesa y se empieza a deslizar. Y justamente en el segundo 0 es cuando sale despedido de la mesa y empieza a generar una parábola. Y ahí ya tenemos la caída del libro. El punto azul que está ahí identifica más o menos lo que se está moviendo el libro, solo que está un poco más abajo por el punto en el que está ubicado GeoGebra, la esquina de la imagen. Pero más o menos ese sería el movimiento del libro. Entonces más o menos cuánto tiempo tarda en caer. Entonces este libro solo va a estar sometido a la gravedad en el movimiento vertical, porque no hay nada más que lo empuje o que haga otra fuerza para generar una aceleración adicional hacia abajo. Únicamente cuando se cae vamos a considerar como si fuera caída libre. Entonces podemos utilizar en este caso la fórmula número 1 para el movimiento. Entonces, siendo la posición final 0, la posición inicial la altura de la mesa, la velocidad inicial en este caso es 0 porque simplemente sale deslizado y en Y no tenía ninguna velocidad, el tiempo, que es lo que nosotros queremos hallar, la aceleración, que en este caso sería la aceleración debida a la gravedad. Entonces vamos a utilizar la fórmula 1 y con esto vamos a poder lograr encontrar el tiempo. Bueno, ya teniendo la fórmula, vamos a empezar a sustituir. Entonces esto es igual a 0. Esto es igual a la altura de la mesa, porque es la posición inicial del libro. Esto también es igual a 0, porque la velocidad inicial prácticamente cae del reposo. Es caída libre, entonces la velocidad inicial es 0. Vamos a colocarle una vez acá el menos por la gravedad. Y la mitad de la gravedad, que es la aceleración, sería 4.9, pero lo vamos a colocar después. Para mientras acá vamos a poner la mitad de 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí el signo igual y ahora vamos a proceder a despejar. Entonces la altura de la mesa va a ser igual, solo me acomodo un poco y acá, a 4.9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver, el tiempo en que llega al piso son 0.35 segundos, eso también lo vamos a sustituir de una vez. Vamos a abrir nuestra calculadora científica. Y vamos a poner acá 4.9 por 0.35 elevado al cuadrado. Quedaría 0.600, luego 25.
En este caso metros, más o menos es una mesa de 60 centímetros. Es una mesa muy bajita, probablemente sea la mesa de una sala, porque por lo general las mesas de un comedor tienden a ser más o menos como de 1 metro. Vamos a ver, este escritorio yo lo hice un poquito más grande donde estoy grabando esto. Acá tengo 1 metro y vamos a ver cuánto es la altura de este. Vamos a ver, es de 87 centímetros. Vamos a ver, 60 centímetros sería esto de acá. Y sí, la verdad yo siento que es muy pequeña, pero bueno, mi sí está un poquito alta, voy a bajarme un poquito. Tal vez, no, igual siento que quedaría muy, más o menos yo tengo una estatura de 1.6 y sí, yo cuando me siento, sí estaría muy sobre la rodilla, entonces siento que sería una mesa más de sala. Bueno, ya tenemos esa altura de la mesa, resuelto el inciso A. Calcule la altura de la mesa con respecto al piso. Ahora la distancia horizontal sobre el borde de la mesa. Entonces acá el libro, asumiendo que el libro es esta partícula, en posición en X, vamos a poner acá con rojo esta velocidad. Se está moviendo a 1.10 metros por segundo, que es lo mismo que 1.1. Y no va a cambiar en nada esta velocidad. O sea que cuando el libro ya caiga, la velocidad va a seguir siendo la misma. Porque tampoco hay nada que la detenga. Porque inclusive nos dijeron que ignoráramos la resistencia del aire. Entonces acá no hay aceleración, es un movimiento rectilíneo uniformemente sin acelerar. Entonces acá simplemente vamos a utilizar la forma clásica de que en este caso el desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y en lo que tarda estar el libro desde encima de la mesa hasta abajo de la mesa, pues son los 0.35 segundos. Entonces el desplazamiento en X va a ser igual a 1.1 por 0.35. Resolviendo esto va a dar 385, pero sería con 3 decimales, ¿va? Entonces 0.385. Esto es de un cálculo mental recientemente aprendido, en el que cuando multiplicamos, porque si se dan cuenta este es un 11. Entonces 11 por 35 se suma el 3 más 5, 8 y me queda 385. Y utilizando la ley de los decimales en la multiplicación, así aquí hay 2 decimales y aquí hay un decimal, simplemente la respuesta debería tener 3 decimales. Entonces sería que lo que se movió el libro, pues sí es bastante poquito, ¿va? Son 40 centímetros prácticamente, un poquito más de una de estas reglas, ¿va? Y si uno se pone a pensar, si uno tira un libro, lo desliza por la mesa, pues más o menos a eso llegaría el libro. Entonces acá ya tenemos resuelto el inciso B. La distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro. Ahora las componentes vertical, así como la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de caer al piso. La velocidad, en este caso, en X siempre va a ser la misma, ya vimos que no acelera, pero en Y sí va a ser diferente. Vamos a poner la velocidad en Y de color verde. Y acá la velocidad pues ya aumentó, no es la misma que acá, porque acá precisamente la velocidad era 0. Vamos a poner un punto intermedio acá, imaginando que es el libro. Vamos a volver a copiar este vector que es 1.1 metros por segundo
Espérenme, acá, ahí está. Entonces vamos a copiar esto. Lo colocamos acá y acá la velocidad no era tan grande como en el punto de impacto. Entonces acá era más pequeña y así fue creciendo conforme el tiempo. La aceleración le fue llevando más velocidad hacia abajo al libro. Entonces esta velocidad está dada por la fórmula velocidad final en y sería igual a la velocidad inicial, que es 0, menos gravedad por el tiempo, porque la gravedad va hacia abajo. O sea que esto sería menos 9.8 y el tiempo en el que tardó en caer ya no lo habían dado, que era 0.35. Entonces sería en este caso 9.8 por 0.35, 3.43 negativo porque va hacia abajo la velocidad, menos 3.43 metros por segundo. Y ahí tenemos la velocidad hacia abajo. Ya tenemos la velocidad hacia la derecha, entonces vamos a poder calcular el vector y la dirección de la velocidad resultante. Voy a copiar esto. Voy a borrar esto que no me está sirviendo para poder hacer el análisis de vectores. Entonces este sería menos 3.43. El vector resultante aplicando pues la ley del paralelogramo sería un vector que llega a la otra punta. Vamos a poner la velocidad resultante en color celeste. La vamos a colocar un poco gruesa. La vamos a poner con una flecha. Entonces acá simplemente tendría que aplicar el teorema de Pitágoras y hallar este ángulo de acá. Entonces, aplicando acá el teorema de Pitágoras, en la calculadora hay una forma bastante sencilla de hacerlo, que es utilizando la función pol. Entonces, en este caso la función pol yo la tengo acá arriba de la tecla más. Entonces utilizo la tecla shift para activarla, pol, y coloco la componente en x. En este caso la componente en x es 1.1. Y ahora voy a colocar coma, que lo tengo arriba del paréntesis. Entonces nuevamente shift, este paréntesis, y ahí tengo la coma. Y ahora voy a colocar la componente en y, que es menos 3.43. Le doy igual y ya me da tanto el vector resultante, que es 3.6, como el ángulo, que es menos 72, porque va hacia abajo. Es un ángulo de depresión. Entonces esta sería la magnitud y la dirección de la velocidad resultante. Eso lo puedo escribir así. Velocidad resultante va a ser igual, vamos a ponerlo en celeste para ir en la misma sintonía, 3.6 metros por segundo. Y esto lo puedo escribir así, con un ángulo de, solo que aquí así, 72.21 grados. Y esta sería la respuesta C. Ahora tenemos que dibujar las gráficas de ambas posiciones, tanto la posición en X como la posición en Y, tanto de la velocidad en X como la de la velocidad en Y. Entonces, para hacer esto vamos a poder utilizar GeoGebra. La posición en Y. Ya habíamos tenido la fórmula de la posición en Y, que precisamente es esta, sabiendo que la velocidad es 0. Entonces, la posición en Y, vamos a poner acá, Y es igual, inclusive yo creo que lo puedo poner con tiempo, sería menos 4.9. Pero primero la altura de la mesa, que la altura de la mesa es la altura inicial, sería 0.625, 0.625, 0.625 menos 4.9 t elevado al cuadrado. Vamos a ver, tengo unos problemas acá, lo voy a poner con esta. Y esta sería la gráfica de la posición. Entonces más o menos en Y. Conforme pasa el tiempo, esta va a ser la posición en Y de la partícula. Ahora, la posición en X de la partícula va a estar dado por 1.1 por t. Esa sería la gráfica de la posición en el eje
horizontal, entonces cada vez va llegando más lejos. Entonces en el punto en que ya no tiene altura es el punto máximo de alcance, que sería más o menos a los 30 y tantos centímetros, que habíamos visto que casi eran 40 centímetros. Entonces aquí va bastante bien esta parte. ¿En qué momento llega al suelo? Cuando el tiempo es igual a 0.36. Bueno, acá no me dejó graficarlo de esta manera, vamos a borrarlo, vamos a poner una recta, x es igual a 0.36 y miren, cabal ahí interseca en el 0 para la posición en y e interseca en el 0.396 para la posición horizontal, que es la azul. Vamos a proseguir y me piden ahora la gráfica de la velocidad en x. La gráfica de la velocidad en x pues simplemente es que y es igual a 1.1 y la velocidad siempre estuvo constante, ¿ve? Ahora la otra velocidad sería y es igual a, bueno, esto lo podemos poner simplemente como una función, sería menos 9.8 por t al cuadrado. Y la velocidad siempre fue cada vez más negativa, y aquí está el conjunto de gráficas para cada una de las cosas que nos pidieron, las velocidades y luego las posiciones. Y así quedaría resuelto este problema.